Santo sea el Señor. Bendecido sea Cristo Jesús. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor Jesucristo. Santo sea Jesús. Luz de Ramírez, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendecida noche para usted. Bendiciones. Los huesos. Santo mi Dios, alabado y bendecido eres tú, mi Jesús. Poder hay en tu sangre preciosa, mi Cristo. Bendito tú eres, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Bendiciones, bendiciones, sierva. Dios le bendiga, siempre está por aquí con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gran bendición para nosotros tenerla por aquí. Santo y bendecido sea el nombre del Señor. Carmen Pérez, desde Cuba. Dios te bendiga, sierva. Dios te guarde grandemente. Y que el Señor pues bendiga a Cuba. Hemos estado orando por aquí. Antier y ayer estuvimos orando. Y esperando que el Señor pues supla para que se pueda restaurar tanto la energía eléctrica, que se puedan restaurar los hogares que han tenido un poco y destrucción, porque según oí en unas provincias, en algunos otros lados, pues han habido destrucción. Estas son pruebas que pasamos nosotros los seres humanos en la vida, ¿no? Todos sabemos que el dueño de la tempestad y el universo es nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones suceden estas cosas, pero no es que Dios quiere castigar a nadie. Es que son cosas que ni podemos explicar, y para explicar esto necesitaríamos mucho tiempo y no podría entonces explicar lo que es el mensaje de esta noche. Pero hay veces que las pruebas crean paciencia. Y nosotros vamos por ese tema acerca de que si nosotros nos fortalecemos en las pruebas, saldremos bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Bienaventurados significa
Amén, amén. Dios no se olvida de su pueblo porque quizás en algunos lugares que hay creyentes, es como cuando aquel tiempo de Egipto, que Dios mandó a la muerte de los primogénitos, mandaron a pintar en las casas con sangre de animal, pero no nos olvidemos que ahora tenemos bajo la gracia de Dios y los hogares fueron protegidos para no haber desgracias ninguna. A veces sucede así en la vida con cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia sobre todo. Y el tema de esta noche es fortalecernos en las pruebas. Vuelvo. ¿Cómo nos fortalecemos? Mediante las pruebas. Dejándole las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos, cuando estamos pasando por algunas pruebas, dejarle las cosas en las manos de nosotros. Hay algunas que están en nuestras manos, pero hay unas cosas que no están en nuestras manos. Pero hay que dejarle todo en las manos de Cristo Jesús. Ya sean las pruebas por medio de personas difamando, por medio de personas llamando a amistades para hablarle mal de otra persona. Porque yo les voy a hacer bien claro. El que le presta el oído a una persona para escuchar bochinches, problemas y cosas que no son cosas de Dios, esa persona está mal delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos mediante las pruebas. Todo y cada uno de nosotros tenemos pruebas en esta vida. Pasamos por necesidades, pasamos por situaciones. Pero si estamos en Cristo Jesús, podremos salir airosos delante de todas esas pruebas y situaciones que se nos presentan a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre, Nelly Sánchez, Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ay, santo. Siendo consumado, da a luz la muerte. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu permitirme estar aquí, Padre, delante de tu presencia para llevar otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon tus palabras en mi boca. Afina mi garganta, Padre Celestial, que tú sabes que todavía la tengo un poco afónica. Pero esto no me para yo alabar y bendecir tu nombre, Padre. Mucho menos para buscar, Padre, palabras tuyas, que tú pongas las palabras en mi boca, Padre, para llevarle a las personas que quieran escuchar. Porque el que tenga oído que oiga, pero que oiga la palabra. Padre, pon carbón encendido en mis labios. Padre,
y que las personas que vayan a ver este mensaje por reproducciones podamos entender un solo propósito que tienes tú en la vida. Es la vida eterna, Padre, porque todo aquel que soporta las pruebas, al final tendrá vida en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra bienaventurado es como una recompensa de Dios. Porque si nosotros somos bienaventurados es porque nos hemos ganado. Hemos hecho algo para ser bienaventurados. La palabra si la cortamos en bien, aventura y dado. Bienaventurado significa todo lo que tú hayas dado a nuestro Dios. Él por medio de la bienaventuranza nos va a recompensar. Pero nosotros tenemos que ser dignos para retener esa recompensa que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Buscar más de nuestro Señor Jesucristo. Dejar al lado las cosas que son del mundo, como el prestar oídos para escuchar a otras personas tratando de derribar a otras personas, tales como las cosas que no le gustan a nuestro Dios. Por eso es que nosotros, si con buena aventuranza, si con buena fe, si con buena acción, hacemos las cosas bien delante del Señor, vamos a ser gratificados. Vamos a ser bienaventurados en Cristo Jesús. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros nos acerquemos más a Él. Porque mientras más nosotros nos acercamos a Jesucristo, más nos vamos acercando al Padre. Porque dice la palabra de Dios, nadie verá al Padre si no es por el Hijo. Y mediante el Hijo vamos a ver al Padre. Pero el varón que no soporta la tentación, ese es el que va a ser bienaventurado. Porque nosotros tenemos que aguantar las tentaciones. Tenemos que dominar esta carne pecadora que llevamos cada uno de nosotros. Si fuéramos a dejarnos llevar por esta carne, el pecado saldría a la luz. Habría mucho más pecado en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos el controlador. Porque el pecado viene de un descontrol por tener una carne imperfecta y no tener ese controlador en nosotros. Pues son las emociones que emanan de cada uno de nosotros. Y de ahí viene la desesperanza. De ahí viene el uno quizás hablar cosas que no tiene que hablar. De ahí viene el acusar a personas sin medir las consecuencias. Y todas estas cosas, papitín, Dios te bendiga, vienen a salir a la luz. Porque no hay nada oculto entre cielo y tierra que se sepa. La importancia de todo esto es que si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos pecado, no es que tengamos juez, abogado y defensor en el cielo. Es confesar con nuestras bocas nuestros pecados. Hay personas que piensan que porque una persona haya pecado, nunca va a tener perdón. Y están equivocados. Porque ya no vivimos en una ley. Si fuérase por la ley una persona peca, estuviera apedreado. Había recibido un castigo.
Pero nosotros vivimos por una gracia divina, porque ¿por qué Jesucristo murió en el madero? Por cada uno de nosotros. Para el perdón y limpiar el pecado. Pero todavía hay muchas personas que no entienden el propósito principal de por qué Jesucristo vino al mundo. Porque la Biblia nos dice para limpiarnos del pecado, para librarnos del mal, para darnos vida eterna. Es para que nosotros aprendamos a saber cómo vivir una vida en Cristo Jesús. A eso fue que vino el Hijo, a salvarnos, a librarnos. Porque por naturaleza nosotros somos pecadores por estar en esta carne imperfecta. Por medio del primer Adán. Pero tuvo que venir el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida, pero vida en abundancia, por medio del perdón de los pecados. Hay muchas personas que piensan que si erramos, cometemos errores, más nunca vamos a ser perdonados. Y estamos equivocados. Hay un perdón para cada uno de nosotros. Pero el punto es rectificar y no volver a errar. Porque si rectificamos, es porque hemos entendido que esa encomienda o ese mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo va a venir por bienaventuranza. Tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él por medio de derramar su sangre vino a ser el Salvador de nuestras vidas. Porque el Padre nunca quería que nadie se perdiera. Por eso encontró, y ya lo tenía, su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en algo que no hemos visto, pero lo sentimos. Porque el Espíritu Santo y aquella persona que es espiritual, aquella persona que siente el Espíritu Santo en él, siente ese poder del Espíritu Santo. ¿En qué forma y manera? En que cuando alguien nos dice algo, si no tenemos el Espíritu Santo, nos descontrolamos y salimos airados. Mas sin embargo, si tenemos el Espíritu Santo, tendremos un momento de pensar. Vamos a tener un momento de controlarnos. Porque la mejor fórmula y la mejor manera del ser humano controlar sus impulsos es detenerse, pensar y luego tomar la decisión correcta para librarnos de las cosas del mal. Y la dirección correcta es buscar de Cristo Jesús. José Carlos, Dios te bendiga. Espero que tu sobrina se encuentre mejor. Pero confesar por nuestras bocas de que Jesucristo es el único que nos puede librar de la tentación, es el único que nos puede librar de la muerte por medio del pecado. Cuando dice el varón que soporta la tentación, pero después dice, porque cuando haya resistido la prueba. Hay muchas veces que hay personas que se frustran. Ay, bendito, que si estoy pasando por esto, estoy pasando por esto. Las pruebas son para hacernos más fortalecidos a nosotros. Pero hay veces que nos descontrolamos. Hay veces que no pensamos cómo vamos a hacer las cosas para tener un pensamiento positivo. Porque con un pensamiento positivo tendremos una acción positiva. Pero con una mentalidad dañina vamos a tener una situación con Dios. Por eso
Tenemos que ser resistentes a las pruebas. Muchos dirán, pero ¿y cómo yo puedo hacer eso? Mi hermano, vuelvo y repito, si usted tiene lo que se llama el controlador, que es el Espíritu Santo en usted, ese es el que lo va a controlar cuando vengan esos impulsos, cuando vengan esas fuerzas que no se sabe ni de dónde es, porque hoy en día todo el mundo es el enemigo y Satanás, pero en muchas ocasiones somos nosotros mismos que no queremos entender nuestra realidad, que no queremos entender nuestra naturaleza, pero pasamos pruebas de que las pasamos, pero con Cristo son mucho mejor. Porque recibirá la corona de vida todo el que soporta esas pruebas, esas situaciones, esas tentaciones. A la larga tendrá la corona de la vida. Por fe es que nosotros agradamos al Señor. Y por fe nosotros tenemos de que vamos a llegar a ver el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que tener una mentalidad positiva hacia lo que es la fe, la creencia, y que Cristo es el único que sana, salva, bautiza y que pronto vendrá por su iglesia. Qué hermoso es confiar en un Dios de poder. Qué hermoso es confiar en un Dios de gloria. Pero que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, como amamos quizás a nuestro Padre terrenal, hablando, si nosotros lo amáramos como a Él, tendríamos el libre albedrío de ir a donde Él y decirle: Padre, perdona mis pecados. Me echo mi corazón en mi mano y te lo entrego a ti. Pero cambia ese corazón, cambia mi vida, cambia mi persona. Dios cambia al ser humano. Si se lo pedimos, Él nos cambia. Y nos lleva a otras dimensiones que jamás ni nunca muchas personas se imaginan cómo la persona llegó, porque solamente eso lo hace nuestro Dios. Porque si usted entiende que cometió una falta, un pecado, y lo confiesa delante del Señor, Dios se lo va a perdonar. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, pero puede ser muchas personas, porque hoy en día la tentación puede venir por diferentes formas y maneras. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios nunca ha sido una persona que tenta a nadie. Dios no tienta a nadie en ninguna situación. Dios nos libra de las tentaciones. Pero Dios no es un Dios que nos tente a nosotros. Somos nosotros mismos que sin un control y una impulsibilidad somos los que tentamos a pecar. Pero hay muchos que todos se lo dicen y lo culpan a Dios. Ah, Dios, me tentaste en esto. Ah, la tentación vino de Dios. La tentación viene de Satanás. Que si usted no está bien con el Señor, Él lo va a manipular como un maniquí de vitrina. Por eso, tenemos que estar cobijados bajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo su poder, bajo su presencia, bajo su amor.
Dios no puede ser tentado por el mal. Jesucristo fue tentado en una ocasión, cuando subió al monte, después de haber ayunado esos 40 días y 40 noches. Y no cayó en tentación Jesucristo. Por eso nadie puede decir que Dios no tenta a nosotros. Lo que tenemos que hacer es resistir la tentación. Tenemos que evitar caer en esas tentaciones. Aquí en Estados Unidos, especialmente en Mississippi, hay muchas fincas. Y usted va a comprar y ellos te dan una canastita y por $1 tú escoges todo lo que tú quieras. Pero hay veces que tú ves la manzana lo más bonita. Esta es bien deliciosa. Cuando la muerde, está podrida. Porque no supiste escoger. Pusiste tu mirada en donde primero no tenía que ponerla. Caíste en la tentación. Así es el ser humano en las cosas que cuando el enemigo trata de tentarnos a nosotros, él pone todo bien bonito para que nosotros caigamos en esa tentación. Pero Jesucristo no fue tentado, tanto como Dios. Nadie puede decir que Dios me tentó a mí, porque Dios no tienta a nadie. Y aquí lo dice bien claro en la palabra. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación viene de parte de nosotros mismos, cuando no tenemos control de nuestras vidas, cuando no sabemos controlarnos en las situaciones. Madeline Torres, Dios te bendiga. Elisa Reyes, Dios te bendiga. Sierva dedicada, Dios te guarde. Sino que cada uno es tentado. Estamos viendo que la tentación en muchas ocasiones viene de nosotros mismos. ¿El por qué? Porque no tenemos el controlador con nosotros. Porque no todo aquel que dice gloria a Dios, amén y aleluya, llegará al reino de los cielos. Como tanto, no todo aquel que clama a Dios lo lleva en su corazón. Pero ahí es que cuando viene el enemigo y nos tenta a que pequemos, nosotros caemos en esos pecados porque no hemos tenido un controlador. El Espíritu Santo es como la esencia de un perfume. Usted abre un perfume y lo deja abierto y su olor se desaparece. Si usted no busca la presencia del Espíritu Santo, es la misma situación, como si usted abriera un perfume y se evaporara. Porque hay que buscar de la esencia del Espíritu Santo en todo momento. Porque ese es el que nos controla. Ese es el que nos da la guía para que nosotros sigamos hacia adelante. Pero no digan que fue Dios que lo tentó. Porque ni Dios puede ser tentado y Él no tenta a nadie. Ejemplo de su Hijo. Conviértete esos panes en pan si tienes hambre. Jesús le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de aliento que sale del Padre. Entonces nosotros tenemos que acercarnos más a Jesucristo para poder alcanzar al Padre Celestial. Porque mientras más nosotros buscamos de esa potencia, de ese poder de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar al Padre. Dios
recompensa con la corona de vida a quienes soportan con paciencia. Pues no nos dejemos tentar, porque la paciencia se acaba cuando nosotros somos tentados, que explotamos, nos salimos del contexto, nos salimos de los pensamientos positivos y comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero Dios recompensará a todo aquel que tenga paciencia, calma y voluntad. Porque esto del Evangelio, hay que tener voluntad para llegar hasta el final. Por muchas personas que tienen la venida del Señor por tardanza. Cristo viene y va a venir a su tiempo, sí, y es pronto. Dios viene a buscar a los de él. Y dice la palabra, por los suyos iré. ¿Y quiénes son los suyos? Aquellos que hayan hecho la voluntad del Señor. Y si nosotros hemos fallado, abogado, defensor y juez tenemos delante del Padre Celestial. Pero Dios recompensa con la corona de vida a todo a quien soportan con paciencia. Pues tenemos que tener paciencia para todo. Si nosotros vamos y nos morimos, tenemos que tener paciencia para que nos hagan una autopsia. Si nosotros vamos a una panadería y hay 50 personas antes, tenemos que tener paciencia porque los primeros 25 se llevaron el pan y hay que hacer más pan. Pues tenemos que tener paciencia para que se hagan las cosas. Tenemos que tener paciencia para alcanzar vida eterna. ¿Y cómo lo logramos nosotros? Buscando del poder de Dios, buscando de su amor y de su sabiduría. Aquel que es sabio en Cristo Jesús, no sabio para hacer maldad. Todo aquel que es sabio en Cristo Jesús llegará a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque si usted es inteligente, si usted es sabio y si usted entiende cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacemos las voluntades que Él quiere que nosotros hagamos. Porque las pruebas y las tentaciones, pues, dependen de superarlas. Después que nosotros superamos esas pruebas y esas tentaciones, es cuando vamos a tener la recompensa de lo que es la vida eterna. No es ahora, no es mañana, porque ni aun los mismos ángeles que están en el cielo sabrán la hora y venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie puede decir que Dios me tentó, porque estaría faltándole al respeto a nuestro Dios. Santo mi Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia voluntad, de su propia pensamiento, es que nosotros mismos somos tentados, porque no hemos tenido un control en nuestras vidas. Hay muchas personas que se convierten y hay otras que creen. Pero está el que cree, pero está el que está convertido. Aquel que está convertido se ha decidido, está en decisión de que solamente Dios y Jesucristo es la salvación para cada uno de nosotros.
Pero si le buscamos inteligentemente, calladito, si aquel le hizo algo, Padre, en tus manos te lo dejo. Y siga hacia adelante. No caigan esas tentaciones, porque esos son trucos de Satanás, que siempre tiene algún truco para hacer que nosotros caigamos, para hacer que nuestras vidas sea imposible. Dejarle todo en las manos de Dios. Simplemente. Porque juez, abogado y defensor tenemos en el cielo delante del Padre. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pues en estos momentos de las pruebas es cuando nosotros tenemos que clamarle a Dios. Padre, te necesito, pero te dejo la situación en tus manos. Y usted va a sentir como que algo le dice, sigue hacia adelante, no te rinda, no te detenga, no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque el que va a recibir la gloria eres tú. Pues por eso no podemos tentarnos nosotros mismos, ni caer en la tentación. Cristo Jesús es la salvación. Si venimos a Él arrepentidos y humillados. Y así es que podemos superar esas tentaciones que vienen de parte del enemigo. Cristo ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cristo ha sido bueno hasta ahora. Porque mañana no sabemos del mañana. Sabemos del hoy. Porque el mañana no ha llegado. Y nadie es un Dios para predestinar qué es lo que va a suceder mañana. Por eso esos adivinos y esas personas no van a llegar al reino de los cielos. Porque se quieren adelantar con su mente el futuro. Y del futuro nadie sabe lo que puede hacer. Usted puede hacer planes para mañana y Dios se lo puede cambiar en un segundo. Hay que dejarnos llevar por el Espíritu, por la parte espiritual, de que ya pronto Cristo Jesús viene por su iglesia, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, significa de su propia voluntad, es que nosotros somos tentados, porque es que queremos ser tentados. No porque Dios nos está tentando. Dios no tienta a nadie. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. De las cosas que nosotros hacemos, de lo que tenemos en nuestras mentes para hacer, nuestras propias concupiscencias, significa de nuestra propia voluntad, que nadie nos dice nada. Nadie nos dice haz esto, haz lo otro, no haz lo otro. No, nosotros pecamos por libre voluntad. Para que entendamos mejor. Le iba a decir una palabra que quizás no la van a entender, pero por propia voluntad que nosotros pecamos delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas atraídos por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos dicta el Espíritu? Aquí no es hablar de religión, aquí no vamos a hablar de católicos, de romanos, de catacumbas, de nada de esas religiones. Aquí estamos hablando de Cristo Jesús. Y aquí estamos hablando que nosotros, por ser pecadores, aún no tenemos control en nuestras vidas. No tenemos control para pensar. No tenemos control para actuar. Y la falta más grande que tiene el ser humano es en la acción. Cuando comete una acción.
Pero si por nuestras propias bocas confesamos al Señor, Padre, yo he pecado, me arrepiento de mi pecado, pero ese arrepentimiento tiene que venir de aquí, porque Dios es el único que lee el corazón. Y si Él ha visto que en realidad tú te has arrepentido, Él te perdonará. Él perdona el pecado del más vil pecador. Por eso es que siempre yo amaré esa cruz. En sus triunfos y gloria vendrán para esta humanidad. Si buscamos de Dios, si buscamos de su poder, si buscamos de su presencia. Yolanda Medina, Dios te bendiga. Pero tenemos que buscarle y liberadamente tener control en nosotros mismos por medio del Espíritu Santo. El 15 dice, entonces la concupiscencia, nuestra propia voluntad, después de que concebimos, da a luz el pecado. Ahora, y el pecado, si no consumado, da a luz muerte. Por eso es que a veces viene el pensamiento. Pero lo más importante es no cometer la acción. Porque esa acción es la que nos lleva a nosotros al pecado. Dios bendiga a Frances García, Dios le guarde. Y si tomamos esa acción, tenemos que pedir perdón a Dios por las cosas que nosotros hayamos hecho en esta vida. Pero todo lo que nosotros tengamos en oculto saldrá a la luz. Porque nada quedará oculto entre cielo y tierra. Todo saldrá a la luz. Por eso hay veces que nosotros decimos, Dios no me está mirando. Déjame hacer un desliz, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, porque Dios no me está mirando, pero está bien equivocado. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ha pensado mucho antes de que nosotros hayamos tenido un pensamiento, y Él sabe lo que nosotros vamos a ejecutar 3, 4 y 5 días antes. Por eso es que nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, para que nadie os engañe. Porque estamos todavía en una carne frágil, en una carne de pecado. Pero Dios no mira al pecador. Dios lo que le aborrece es el pecado. Tomar la acción que muchas personas ejecutan por medio de un pensamiento. Porque no ha tenido control en él mismo. Y ese control viene de parte del Espíritu Santo. Mire qué tan cerca está de nosotros, que es el que controla el alma de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. El versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Por eso, estamos hablando del control. Pensamientos van a venir. El problema es que erremos. Ahí es que está la acción. Esa acción es la que nos lleva al pecado. Esa es la acción que nos condena. Por eso cada uno de nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo que queremos para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que nosotros hagamos, que no hemos hecho? Este es el tiempo de ponernos a pensar, ¿qué me hace falta, mi Dios? ¿Qué más tengo que hacer? Porque hay algo siempre que se le escapa a uno en hacer para la gloria de Dios. Cristina López, Dios te bendiga. Pero Dios nos da un libre albedrío, pero no erréis. Muchas veces no hay control en el ser humano. Y por eso es que la persona peca. Porque donde está una acción, ahí hay un pecado. Ahora, si es una
acción en Cristo Jesús, ahí hay salvación. Porque la salvación viene mediante a lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Pero una acción negativa es la que nos lleva a la condenación. Por eso es que nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo que queremos para el Señor. ¿Qué es lo más conveniente para cada uno de nosotros para agradar a Dios? No hagamos como el perfume que se abre, se evapora y se le va la esencia. No se aparte de Dios para que esa esencia más nunca se aparte de nosotros. Que siempre tengamos esa protección, esa cobija, esa protección que solamente viene por medio del Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas se han apartado de Dios y han perdido esa esencia con el Espíritu Santo. Ahí es que el enemigo se aprovecha. Ahora es que déjame meterme en su mente y pega a cuchichear y a juguetear con uno. A ver si uno cae. Pero ahí es que uno le dice, detente, Satanás. Tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Esta alma, este espíritu y este cuerpo le pertenece a Dios. Hay muchas veces que nosotros tenemos que controlarnos en muchas situaciones que se nos presentan en la vida para tener la misericordia de Dios. Buscarle en espíritu y en verdad. Santo eres mi Dios. 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, no del Padre de la oscuridad, no es del Padre de las tinieblas, el Padre de la luz. Aquel que nos ha alumbrado nuestro camino, aquel que ha alumbrado nuestra alma para llegar a donde Él se encuentra, a buscar la gloria de Dios. En el cual no hay mudanza. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo y nos despegamos de Él, es como mudarnos a un lugar inseguro. Porque si no estamos cobijados por el Señor, problemas van a venir a nuestras vidas, situaciones van a venir a nuestras vidas. Y cuando esas situaciones vienen, ya la persona no tiene control, ya la persona no sabe cómo pensar, ya la persona no sabe lidiar, porque el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de su vida. Por eso tenemos que estar unidos al Espíritu. Si nosotros nos desconectamos, este teléfono, si yo no lo conecto, no lo puedo usar, se apaga. Así es el ser humano, cuando se desconecta de Dios. Cuando tú te desconectas de Dios, del poder y de su amor, eso es lo que va a suceder con nosotros. Vamos a estar apagados y vamos a caer en tinieblas y en maldad. Porque ya no vamos a tener el sentido del pensamiento, del cómo, quién nos va a controlar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que pensar antes de actuar. Antes de ofender a una persona, piense las consecuencias. Porque el que presta un oído para escuchar bochinches de otro, eso no está con Dios. Porque usted tiene que prestar el oído para oír la palabra de Dios, no aquellas cosas que son maldades y dañinas para el ser humano. Hay veces que las personas dicen, esa palabra es dura, pero la medicina amarga es la que quita la enfermedad. Pues la palabra de Dios es la que habla. Yo no puedo mentir. Yo no puedo disfrazar una mentira con, ay, que sí, vamos a pasarle la manito, que más nunca. Hay que hablar la palabra por la palabra.
Ahora mismo este servidor tuvo que cambiar su página por la maldad de muchas personas. Pero lo hago con amor. Miren, cuando usted busca de Dios, hay una recompensa que nadie la puede quitar. Podrán decir que usted es esto, podrán decir que usted es lo otro, podrán decir lo que quieran, pero Dios tiene la palabra, la última palabra la tiene Dios. Y yo estoy agradecido, como muchos de ustedes, con nuestro Señor, por las cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Por esta vida, por estar vivo ahora mismo, por respirar, por poder llevar su palabra. Hay que agradecerle hasta en las dificultades, en las buenas y en las malas. Porque en las malas, si le buscamos, Él más nos va a ayudar. Y si en las buenas lo ayudamos, bienaventurados seremos. Por medio de su poder, por medio de su amor y por medio de su presencia. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora el 18 dice, Él de su voluntad. La voluntad está en el Señor. Ahora, nosotros tenemos un libre albedrío de escoger cuál es el camino y qué es lo que nosotros queremos en esta vida. Sabemos que hay dos cosas para escoger: el camino de la rectitud o el camino de la perdición, porque yo no envío a nadie al infierno. Ese quien envía es Dios. Pero está el camino de la rectitud y el camino de la perdición. Yo no me quiero perder. ¿Qué yo tengo que hacer para no perderme? Buscar de Dios. Que a pesar de las injusticias, a pesar de los señalamientos, a pesar de las dificultades, seguir buscándole. Porque salvación no le da el hombre a nadie. La salvación la tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Dios envió a los apóstoles para aquel tiempo a que llevaran su palabra a todo aquel, para que todo aquel que en Él crea la creencia. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros que somos escogidos, aquellos que son escogidos de Dios, Dios los mandó para que llevara su palabra a todo aquel que la necesite, aquel que la quiera escuchar. Nadie puede agarrar a nadie. Siéntate ahí para que escuche esto. Haga eso con un niño para que usted vea. Cuando va a la escuela, ya tiene la policía en su casa. O sea, esto es libre albedrío de cada uno de nosotros. De qué es lo que en realidad nosotros queremos para la gloria de Dios. Qué es lo que en realidad nosotros queremos para agradar a Dios. A Dios no se le agrada como a un niño que usted le da un dulce y le coge cariño. O un perrito que usted le da comida y se pone a jugar con usted. Dios no es así. Dios, si usted hace la voluntad y hace lo que tiene que hacer para su gloria y su honra, Él estará con nosotros toda la vida. No es que diga que Él se separe de nosotros porque hayamos cometido un pecado. Mentira de Satanás. Porque nosotros podemos cometer algún pecado, pero si confesamos con nuestras bocas y le pedimos perdón a Dios, Él nos los perdona, porque Dios no vino al mundo a juzgar, Él vino a salvarnos de ese mal que dejó Adán, el primer Adán. Tuvo que venir el segundo Adán para quitar toda esa situación que tenía el ser humano de perder la vida si la quería. Pero Él vino a salvarnos y a darnos vida, pero vida eterna y en abundancia a todo aquel que la quiera. Santo.
El versículo y último versículo 18 dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Pues nosotros tenemos que promover la verdad de Cristo Jesús. Ahora, para que seamos primicias de sus criaturas. Todos y cada uno de nosotros somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero tenemos unas partes diferentes de que nosotros, si buscamos, alabamos al Señor y lo buscamos en espíritu y en verdad, hay primicias para nosotros. No es que Dios sea favorito de las personas. Es que si usted no trabaja, no tiene derecho a un sueldo. Si usted busca de Dios, usted va a estar cobijado de su misericordia, de su poder y de su amor. Pero Él nunca lo va a rechazar, porque Dios no rechaza a nadie. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Él con su amor y con su verdad nos cobija a cada uno de nosotros. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Contando con el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Llevemos siempre en nuestras mentes que el único camino de luz, el único camino de verdad es nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a seguir orando por Cuba, por ese huracán que pasó por Cuba. Todavía hay desolación, casas que se han perdido sus techos y cosas así. Pero muchas personas que están en Cuba me han dicho que están bien, por lo menos físicamente. Dios los ha cuidado. Por Elizabeth Rivera, Marta Peña, Margarita García, Evangelina, y por Elian, es un niño, y por Andrea Peña. Así que vamos a orar por todos y cada uno de ustedes también que estuvieron conectados en esta noche. Y gracias por día tras día estar con nosotros. Se va a abrir una página nueva. Yo estoy enviando solicitudes al que quiera mudarse, vamos a decir. Es una mudanza genuina debido a que hay un mozalbete que le gusta robarse las personas y las páginas para hacerle daño a los demás. Y ya estaba informado en Facebook y es la segunda vez que me sucede. En el 2022 me sucedió lo mismo. Y ya Facebook lo que me dijo, pues voy a tener que abrir otra página de otra forma. La hice en nombre de Ángel Luis, pero Tapia, el apellido de mi madre, para salvaguardar y cuidar las páginas de cada uno de ustedes. Y estoy enviando solicitudes, pero esa página no la puedo usar hasta después de 90 días. En diciembre 31 ya comienzo a usarla. Así que vamos a seguir por aquí. Gracias a Dios, Facebook ha protegido hasta este momento la página. Y sigamos esperando que siempre el Señor nos proteja y nos cuide y nos guíe. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor por todas tus bendiciones, Padre, por tu permitirnos haber estado aquí con nosotros. Padre, por tu permitir, Padre Celestial, que tu palabra se haya sido llevada, Padre Santo. Padre, esperando, Padre, que tú intervengas con estas personas que están enfermos, Padre. Los que han pedido peticiones, Padre Celestial. Mira Cuba, Padre Santo. Bendice esa islita, Padre Celestial. Una islita como la de Puerto Rico, Padre Santo. Bendice a cada uno de sus moradores. Bendice a cada una de esas personas, Padre, que han perdido su pertenencia
porque son cosas materiales y yo sé que tú le vas a suplir, Padre Santo, todas las necesidades de cada uno de ellos, Padre, porque Cuba es un país que te busca, Padre, es un país que clama a Dios también, Padre Celestial. Gracias te damos por todas esas cosas, por tus bendiciones, por tu amor, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que se leyeron de la libreta, Padre, esos que están pidiendo peticiones, Padre, que seas tú supliéndole las necesidades, que seas tú supliéndole sus situaciones, Padre Celestial. Gracias, gozo y paz te damos, mi Dios amado, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Llénalos de paz, de gozo, Padre. Cuídalos esta noche, mañana y siempre, Padre Celestial, porque tú eres el dador de la vida, la protección, el amor y la felicidad de cada una de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.